¿Qué tal, demonios? Hoy una charla también muy especial. Vamos a abordar un tema muy especial. Hoy tenemos dos invitados. Arriba a la derecha está ya un conocido de la casa. Iba a decir un viejo conocido, pero recién hace poco que lo conocemos en el canal, que es John Dee. Hace poco estuvimos charlando con él sobre Canadá, sobre los misterios de Canadá, los ovnis y demás. Hoy acompañado con el perrito Mini. Y a la derecha, perdón, a la izquierda de la pantalla la tenemos a nuestra nueva amiga que está en España, Mercedes Pullman. Ahora nos va a contar brevemente quién es ella y cuál es su relación con el tema de los misterios. Como verán, tenemos a John en Vancouver, Mercedes en España, yo en Argentina. Hay grandes diferencias horarias. Para mí es sábado, para Mercedes es domingo, para John debe ser el martes de la semana pasada, ya no sé en qué día está John. Pero bueno, a pesar de las diferencias horarias que tenemos, bastante extremas, pudimos coordinar un momento para dialogar. Bueno, John, te doy la bienvenida, ya nos conocemos, gracias como siempre por compartir un rato en el canal. Y muy bienvenida a Mercedes, muchas gracias por aceptar la invitación, por tu buena predisposición. Y antes de comenzar a hablar del tema que hoy nos convoca, te pregunto, ¿quién es Mercedes Pullman? Un saludo para todos, gracias por invitarme. Y, yo he nacido en la Unión Soviética y con 25 años llegué a España y aquí terminé la licenciatura de Antropología Social y Cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que es que me interesa mucho el factor humano y la historia del ser humano. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues al mundo del misterio. Y por esto me interesan cosas que ocurren con los humanos y que llaman la atención porque no se pueden explicar muchas veces. Por eso estoy en el misterio. ¿De qué parte de la ex Unión Soviética eres? Ahora resulta que soy ucraniana, pero yo sigo considerándome soviética. Ok, ok, bueno, tenemos, mi ascendencia también es ucraniana, Yurchuk es de origen ucraniano, tengo mis abuelos paternos ucranianos, así que un gusto tener una compatriota en el canal. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el conocido como el incidente o el caso de Dyatlov. Estuve practicando, Mercedes me estuvo explicando media hora cómo decir Dyatlov, dónde poner el acento y demás. Mercedes, vos, digamos, es un caso que particularmente a vos te debe llegar muy de cerca por tu terruño, por tu lugar de nacimiento. Contanos, introducinos al tema de Dyatlov. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquellos días, fines de enero, principios de febrero del año 1959? A ver, el grupo de Dyatlov realmente realizó un viaje que hacían muchos estudiantes en la Unión Soviética. Y en la gira del grupo, precisamente de este grupo, asignados al Club Deportivo UPI, bajo el liderazgo de Igor Dyatlov, se dedicó también hasta en un congreso, el número 21, porque durante 16 o 18 días estaba previsto que participantes de la marcha deberían cruzar al menos 300 kilómetros a lo largo del norte de la región Sverdlovsk y escalar los dos picos de los Urales del norte, perdón, Otorten y Ogia-Chakur. La caminata perteneció a la tercera más alta categoría de dificultad para ellos en la clasificación de las rutas de senderismo deportivas utilizadas a finales de los años 50. Y el proyecto de la campaña fue aprobado por la Comisión de Rutas, porque realmente han visto que tampoco había mucho peligro. Entonces dejaron a este grupo de estudiantes subir a los montes de Urales en 1959.
Los integrantes de este grupo creo que eran originalmente 10, después uno por una cuestión de enfermedad se retira antes. ¿Tenían experiencias Sí. en este tipo de actividad? Y ya tenían experiencia en este tipo de actividades. Este tenía más dificultad, pero realmente sabían dónde iban, sabían qué van a hacer y estaban bastante preparados. Realmente el grupo estaba preparado. El único que no cuadraba mucho ahí es al que llamaban Simeón, que también se llamaba Alexander, porque era mayor que ellos, bastante mayor que ellos, y realmente hay especulaciones que fue de la KGB, que fue con ellos, pero nadie sabe por qué estaba en el grupo un hombre tan mayor con ellos. Bueno, realmente este hombre estaba buscando a un grupo para unirse. De hecho, ya lo tenía palabrado con otro grupo que iban a hacer una ruta sobre unos 25 días. Este señor, bueno, pues para, digamos, por temas laborales, que era Alexander Zolotarev, Zolotarev. 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 No, es que mi ruso es bueno también, ¿eh? Sí, No. también. Y bueno, pues por motivos laborales, él necesitaba, porque él quería ser preparador físico de escuela y necesitaba un carnet que daba la Unión Soviética según el grado que tenía. No, perdón, que me he equivocado, que es que se me cruza un poco la información de unas cosas y otras. Él lo necesitaba justamente porque quería ser guía. Y entonces por su trabajo necesitaba esto. Resulta que él ya tenía palabrado con otro grupo, pero iban a tardar en torno a unos 25 días. Y la ruta de Diatlov iba a hacerlo en 15 días. Por eso él le pide perdón al otro grupo y les dice que claro, que a él le interesa hacerlo en 15 días porque tiene un problema familiar. Y entonces quiere hacerlo rápido y regresar a casa rápido. La cuestión está que para mí este hombre había sido, le habían dado 2 premios durante la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que el grupo militar al que él perteneció fallecieron el 98% de los integrantes del grupo. Entonces, él tenía 2 medallas al honor. Esto en Rusia era muy inusual. O sea, ya tener una medalla al honor no era fácil. O sea, tú tenías que hacer una hazaña para que te dieran una medalla. Este hombre tenía 2. Y además sabía lo que era el combate a muy bajas temperaturas. O sea, este hombre era un auténtico profesional. Era militar, estamos hablando del año 59, escasamente 14 años después de la Segunda Guerra Mundial. Era el más mayor, 37 años, pero Sí. os podéis imaginar que era una persona joven, guía, ex militar. O sea, este tipo sabía muy bien lo que era la montaña. Sí, una persona que seguramente no se iba a asustar así de fácil, digamos. Exactamente. Una persona preparada para defenderse y demás. Eso para tenerlo en cuenta para lo que va a ocurrir luego. Sacando esta persona, el resto de los integrantes eran jóvenes, personas en un excelente estado de salud, digamos, preparadas para este tipo de actividad que iban a realizar y demás. Continuemos, Mercedes. ¿Cómo fue que se inició esta operación, digamos, esta expedición? ¿Cómo fueron los primeros días? A ver, los primeros días fueron por todo planeado, o sea, desde el 27 de enero los turistas depositaron sus mochilas en los carros asignados por el jefe del sitio del bosque y empezaron su viaje para después continuar con los esquís, porque realmente lo que tenían que pasar es esquiando todo el rato. De hecho, en Rusia es muy habitual, o sea, ahí todos los niños en invierno pues teníamos nuestros esquís y hacíamos nuestras rutas. Lo que pasa es que estas rutas ya eran especiales y necesitaban una preparación especial. Y claro, los chicos la verdad es que estaban muy ilusionados de ir ahí y estaban muy contentos y realmente estaban muy preparados.
Lo que pasa es que, claro, no estaban preparados por lo que les esperaba. Aunque, bueno, hay 65 versiones de lo que les pasó realmente y ninguna resulta ser válida. Pero realmente no deberían haber tenido esos problemas, aunque yo sé un poco de por qué tuvieron. Creo, esta es por lo menos mi opinión. Pero esto os voy a contar más adelante, de por qué pararon. Porque no deberían haber dormido ahí, al aire libre. Y todo fue por Dyatlov, porque él realmente era un amante de los Yeti. Entonces él pensaba, porque hace poco, antes de irse a ellos, salió en el periódico local que han visto un Yeti por estas montañas. Entonces, claro, el Dyatlov obligó a todo el grupo a dormir en el aire abierto, porque en vez de eso deberían ir a un albergue para protegerse del frío, y se quedaron todos dormir ahí, por si se acerca un Yeti. Bueno, eso es mi opinión. Y te voy a decir una cosa, a colación de lo que está diciendo Mercedes, Dyatlov escribe, creo que es Dyatlov, pero en uno de los diarios de los chicos hay alguien que escribe, que yo juraría que es Dyatlov, pero no estoy muy seguro. Es Dyatlov que escribió. Escribe, sí. Ahora ya sabemos por qué los hombres de nieve andan. Y él lo escribe. Hay un comentario sobre un periódico o un trozo de... que yo creo que por lo que yo he investigado en la página oficial, parece como que es un periódico que ellos querían hacer y estaban preparando como el primer número de ese primer periódico, o bueno, o fascín o algo así, y sobre ello escribe esto, que bueno, es un poco que por lo menos llama la atención. Sí, pero no todo el grupo le apoyaba en esto, porque claro, él creía en Yetis, pero otros no. Y realmente, como era el jefe, no podían desaparecer. Entonces tenía que quedarse a dormir ahí. Recordemos que este caso, este incidente se llama el caso o el incidente de Dyatlov por el apellido del líder, digamos, del grupo. Creo que el nombre era Igor, ¿no? Igor Dyatlov. Sí, Igor Dyatlov, sí. Correcto. Sí. Acá, bueno, ya se suma el primer elemento llamativo, digamos, ¿no? Que el líder del grupo creyese o pensara que en la existencia de los Yeti, digamos, ¿no? Del hombre de la nieve, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en el famoso día o noche del 2 de febrero, o del 1 al 2 de febrero, o el 2 de febrero? No sé si se pudo precisar la fecha exacta en el cual empezaron los incidentes. Mira, no hay fecha exacta, menos no. De lo único que podemos hacer es irnos a los diarios y la última fecha que hay en todos los diarios, porque varios miembros llevan su propio diario y van narrando lo que van viendo, es del día 31 de enero. No hay más a partir de ahí. Sí, por esto dicen que probablemente pasó el noche del 2. Okay. Pero claro, no hay una afirmación exacta. Okay. Exactamente. ¿Y qué? Lo que sí que también... Sí. No, iba a decir, ¿y qué fue lo que pasó? Pero en realidad, como no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, sí, la pregunta sería, ¿qué fue? ¿Con qué panorama se encontraron después con los días las expediciones de rescate, digamos, ¿no? Porque entiendo que empezaron a pasar los días, creo que el 12 estaba previsto que se iban a comunicar, el 12 de febrero se iban a comunicar la expedición para informar de su situación, pero el día 12 no se comunicaron, pasaron algunos días más y recién días posteriores se empezó a organizar una expedición para buscarlos, ¿no? Sí, pero a ver, en el caso de Dyatlov aparece una nota de un procurador que afirma ya el día 15 que pone que el grupo de Dyatlov está muerto.
Y esto llega después a los investigadores. Cuando empezaron a investigar, han dicho, no, supongo que se ha equivocado con la fecha, y yo lo veo muy difícil equivocarse de la fecha. Entonces, de ahí, claro, creció otra vertiente de por qué sucedió esto. Porque si los militares ya sabían que estaban muertos, el resto del grupo de rescate, pues lo que tenían que hacer es llegar al punto donde estaban ubicados y ya está, pero parece ser que sabían antes de lo que han muerto. De hecho, ningún periódico habla de grupo de Dyatlov hasta 1980 y pico. O sea, nadie habló así sobre qué ha pasado allí, y era un caso secreto, realmente, porque yo creo que cuando empezaron a investigar tampoco sabían lo que pasó. En definitiva, ¿con qué escenario se encontraron las primeras personas que llegaron al lugar? Pues, a ver, el 22 de febrero se formaron 3 grupos de motores de búsqueda, y a partir de los estudiantes que tenían experiencia en turismo y montañismo fueron a buscar los 3. Entonces han visto que los cuerpos están separados, que la tienda de campaña estaba rajada, pero desde dentro, como después demostraron las pruebas, y que habían unas heridas muy raras en los cuerpos, en algunos cuerpos, que faltaban ojos y lengua, y también que tenían un color así un poco marrón los cuerpos. Entonces, claro, cuando los encontraron les extrañó mucho, y empezaron a crecer versiones de por qué se separó el grupo, de por qué unos se quedaron al lado de la tienda y otros fueron más adelante, porque había fuego, porque estaban desnudos. Es que había un montón de detalles que no tenían ningún tipo de explicación. Mirad, yo aquí os voy a dar una serie de apuntes que para mí son vitales. La tienda de campaña, que era una tienda doble, resulta que la unidad a la que ellos pertenecían, ¿no? de montañismo y demás, digamos que para hacerla más grande, lo que hicieron fue montar 2 tiendas de campaña en una. O sea, digamos que era una tienda de campaña que no la podías comprar en cualquier lado. O sea, era esa. Y estaba bien montada. Esa tienda había que saberla montar, para empezar, y estaba bien montada. Aquí hay un dato que para mí es principal, que es un cedro. A 1500 metros de la tienda de campaña se encuentra un cedro. En ese cedro se encuentra fuego. De hecho, hay medio árbol quemado, ¿eh? O sea, se llegó a hacer un gran fuego. Los primeros 5 cuerpos que se encuentran están en una línea recta desde el cedro a la tienda de campaña. O sea, esto lo que indica es que salieron de la tienda de campaña en dirección al cedro, se encontraron huellas y pisadas, la nieve pisada alrededor del cedro, y resulta como que intentaron regresar a la tienda de campaña, porque evidentemente la vida estaba en la tienda de campaña, donde tenían sus ropas, suministros, comida y demás. O sea, salir al aire libre, digamos que aquella noche había entre menos 20 a menos 30 grados bajo cero. Bueno, 20-30 grados bajo cero. Pero el aire estaba alrededor de unos 60 kilómetros por hora. Esto indica que la sensación térmica es de menos 60 grados. Entre menos 50 y menos 60 grados. Con lo cual, o sea, te congelas. Por muy preparado que estés, estamos en una situación bastante complicada. Lo que les ocurrió en la noche. O sea, resulta que ellos llegan ahí y se encuentran pisadas que van desde un riachuelo, que es por donde el grupo vino, y hay pisadas de entre unas 8 a 9 pares de botas. Entonces, estas pisadas llegan hasta cerca de la tienda de campaña. Se dividen, pero es como que ellos
Y además estas huellas representan que no estaban corriendo, que venían en grupo. O sea, hasta llegar ahí ellos no estaban en peligro. Montaron la tienda de campaña sin ningún problema. Probablemente fue un error, porque por el viento que hacía aquella noche hubiera sido mucho mejor acampar en el bosque, que estaba mucho más resguardado, que no hay. Pero después hay huellas que van desde la tienda de campaña, pero 500 metros desaparecen las huellas y luego aparecen en el cedro. Es como si hubieran estado levitando por encima de la nieve. Resulta que desde que encuentran, o sea, desde esa noche hasta que son encontrados los cadáveres, apenas hay nevadas fuertes para borrar las huellas, por decirlo así. Y estamos hablando que el invierno del 59 fue uno de los más calurosos, pero de los últimos a lo mejor 30 o 40 años de la zona. Con lo cual, las huellas de haber existido tenían que haber quedado allí. Eso era evidente. Sí, pero también hay anotación en un periódico que tenían una bronca con Zolotaryov porque estaba muy borracho. Entonces hay un montón de detalles que no cuadran o descuadran todo, porque realmente bien no estaban, porque yo creo que ahí apareció un triángulo amoroso y Dyatlov, lo que por lo menos está escrito en diarios de otros chicos, que era demasiado autoritario, que no quería escuchar a todos. O sea, bien ya no se llevaban cuando llegaron al lugar. Tal vez han puesto todo bien en la tienda de campaña, pero el ambiente yo creo que ya era calentito entre ellos. Igual eso no explicaría lo ocurrido, digamos, ¿no? Más allá de que se llevasen bien o no entre ellos, más allá del frío y que seguramente muchos de la expedición murieron por hipotermia, hay otros elementos que indican que algo raro pasó. ¿Podríamos enumerar esos elementos o las características de algunos cuerpos que indicarían lo extraño del suceso? Sí, mira, los primeros 5 cadáveres que son encontrados, que déjame echar un vistazo que lo tengo todo por aquí. Mira, Krivonochenko, yo sé que no va a ser mi pronunciación exacta de Moscú, pero bueno, es de las afueras. Krivonochenko y Dorochenko son los primeros en... Bueno, el primero en aparecer es Igor Dyatlov, es el primero que encuentran. Resulta que aquí hay un dato que llama la atención, y es que le encuentran 710 rublos en el bolsillo. ¿Esa cantidad era importante en 1959, Mercedes? Sí, era muy importante, sí. O sea, ¿qué hacían con 710 en el bolsillo de Igor? Pero es que otros 300 son encontrados en el bolsillo de otro. Estamos hablando de 1000 rublos. También otro dato importante, se les encuentran los pasaportes. Yo no sé si para moverte por Rusia necesitabas pasaporte. Sí. ¿Sí? ¿Tenías que llevar tu pasaporte encima? No, o sea, durante el día no, o sea, si yo no voy a ninguna excursión, no, pero después tenían que llevar la documentación para que les identifiquen, por supuesto. Pero no había un carnet de identidad o algo. Cosa, 10 rublos en un bolsillo, tampoco, a ver, era mucho dinero, pero tampoco tanto. Y 1000 rublos entre todos es normal que reuniesen. Porque date cuenta que el viaje fue financiado por un grupo del gobierno, fue el que les financió. Con lo cual, yo no sé qué sentido tenía llevar 1000 rublos o más de 1000 rublos encima, en la montaña. O sea, es algo que a mí por lo menos me salta una alarma ahí. Luego nos encontramos que se encuentran a Krivonochenko y Dorochenko al ladito del cedro. Esos son encontrados. Después se encuentra a Rusten Slobodin, más separado del cedro, en dirección, su cabeza apunta la tienda de campaña, y la última persona en encontrarse es Zinaida Kolmogorova, que está a 500 metros de la tienda de campaña.
todos tienen heridas, digamos que no son como, son más heridas interiores que exteriores. Se les notan rasguños y demás, pero digamos que estos permanecen más enteros, por decirlo así. Sí. Luego encontrarían los últimos 4 cadáveres, son encontrados ya cuando se empieza el deshielo, pero los estuvieron, fíjate, buscando por todas partes y no los encontraron, y estaban bien cerquita del cedro. Se ve que el cedro, ellos salen de la tienda de campaña y están en el cedro, y se mantienen un tiempo en el cedro como pensando qué hacer. Y aquí Zolotaryov, que es el, digamos, el de 37 años, es el que... No, Zolotarev, perdón. Zolotarev es el militar, es el que estos 4 últimos cadáveres se encuentran como una especie de fosa. Pero, y claro, tú vas a decir, y bueno, ¿y quién hizo la fosa? Pues la hicieron ellos, porque eso era una forma de los soldados rusos que estaban luchando contra los alemanes, era cómo pasaban las noches, ¿no? Cómo soportaban el frío. Y entonces ellos lo que hacían era un agujero en la nieve y ponían un lecho de ramas. Hacían como una especie de colchón de ramas para estar aislados de la nieve, y entonces la temperatura estaba más soportable, por decirlo así. Y resulta que ese colchón, que digamos de ramas, que lo hicieron, o sea, que se necesita un tiempo en hacer esas ramas, estaba a unos 10 metros de este agujero. A estos sí, que cuando se les encuentra, les faltan los ojos, les falta la nariz, les falta la lengua en el caso de uno de ellos, y es amputada en vida esa lengua, porque se encuentran unos 100 milímetros de sangre en el estómago. Entonces, estos sí que están ya mutilados, por decirlo así. Yo no creo que están mutilados. O sea, cuando se quedaron allí hay un montón de riachuelos y la tierra ahí es bastante húmeda. Entonces nuestros tejidos blandos se podían lavar tranquilamente con la corriente de agua. Claro, por ahí realmente el agua. Sí, pero estaba congelada, Mercedes. Es cuando empieza el deshielo. De hecho, los cadáveres están congelados y no los pueden movilizar. Una vez que son encontrados, resulta que son transportados en sarcófagos de zinc. Y esto es una orden expresa del coronel que está, el coronel militar al mando de esta operación, de los militares, porque digamos como 2 zonas. Aquí está la justicia rusa, que es la que está investigando, y a la vez están los militares, y a la vez por separado. Sí. Digamos que lo que están investigando unos, los otros no se están enterando demasiado, o sea, llevan 2 investigaciones paralelas. Los primeros 5 cadáveres son transportados hacia otra ciudad en helicóptero, y son transportados en una bolsa de plástico, no de plástico, pero bueno, digamos como las bolsas de cadáveres actualmente. Y entonces este coronel saca el arma y les apunta a los pilotos y les dice que quién ha tomado la orden de movilizar estos cadáveres de esta forma. Y entonces le tienen que decir que ellos no saben nada. O sea, yo no creo que un coronel saque su arma y apunte hacia los pilotos del helicóptero o de los helicópteros que hicieron el servicio. Con lo cual él dice que aún esperan 4 más. Si son trasladados de esta forma, va a haber consecuencias. Y entonces, cuando son encontrados, los pilotos se niegan a transportar a estos 4 hacia la siguiente ciudad. Es que no me acuerdo ahora hacia dónde van, hacia dónde los llevan. Y bueno, la cuestión está porque tienen que ser trasladados en sarcófagos de zinc. Algo hay. De hecho, se les encontró radiactividad. Luego hay un dato también muy bueno, y es que en los primeros 5 cadáveres que son llevados a su ciudad donde ellos vivían, donde estudiaban y vivían,
pues resulta que los familiares que vieron los cadáveres, porque fueron enterrados de la forma tradicional rusa, no con su ataúd normal y corriente, entonces ellos sí que vieron los cadáveres, hubo mucha gente que los vio, y entonces sí que se percataron de que la piel de los cadáveres, digamos que estaban expuestos a la intemperie, tenían un color entre rojizo a amarronado. Decían que prácticamente parecían personas de color negra. En cambio, por donde estaba la camiseta, estaba normal. Esto a mí me llama la atención, porque cuando una persona se congela, te congelas el cuerpo entero. Y si te quemas, sí, hombre, imagino que las zonas que están más expuestas al viento, pues te podrá quemar, ¿no? El hielo, en definitiva, también te quema, pero a que te hagan negro, o sea, a mí me parece muy extraño. Mira, lo de ataúdes de zinc te puedo explicar, porque realmente como se trataba de los militares, a todos los militares cuando mueren, a todos regresan en ataúd de zinc. Y no por radiación, cuando están destrozados los cuerpos, cuando no hay casi cuerpos, todos se guardan porque ahí zinc sale barato. Entonces es un material que protege el cuerpo, que los parientes no pueden ver, y es una de las explicaciones más lógicas para aquel tiempo. Y se fueron a buscar los militares, a los chicos, pues lo suyo, como estaban destrozados los cuerpos, es cerrarlos en esos ataúdes. Por esto yo aquí no veo nada raro, y ningún ruso lo verá nada raro. Estaban en ataúdes de zinc, porque era la práctica habitual cuando había las acciones militares. Y los cuerpos, o sea, no eran negros, porque lo que yo lo he visto eran marrones, de color anaranjado. Y esto yo es te lo comento, por ejemplo, el padre de Ludmila Dubinina, resulta que tenía un familiar que trabajaba en el sistema médico ruso y más concretamente en el tema forense. No sé en qué cargo. La cuestión está que como llegaron en los ataúdes de zinc, no podían ver los cadáveres de sus hijos. Claro. Fueron enterrados sin ver el cadáver de sus hijos. Claro. La cuestión está en que él quiso ver a su hija, la quiso ver por última vez. Cuando abrieron el sarcófago y vio a su hija, se desmayó. La faltaba la mandíbula inferior, estaba sin ojos, sin nariz, así que le faltaba todo el labio superior. Entonces, claro, los tejidos blancos, los tejidos blancos que se van con el agua, porque es que allí había un montón de riachuelos. Pero estaba congelado, Mercedes. Pero sí hay. Pero sí, eso no se va en 2 días. Eso, si tú me dices que los cadáveres estuvieron expuestos 4 meses, 6 meses al agua, sí. Sí, no, pero primero cuando se congela se hace tejido duro y entonces el agua que hace, cuando empieza a pasar por ahí, pues deshace. Sí, pero estaban congelados. Lo que yo te quería comentar es que cuando los sacan a estos 4 cadáveres, como los pilotos se niegan a llevárselos, pues resulta que los tienen que mantener en una zona congelados para que no se descongelen. O sea, estaban congelados. Esto es lo bueno. Y sobre todo, aparte de las mutilaciones que todos tenían mutilaciones y unos golpes fuertísimos, hay, por ejemplo, Dubinina tiene rotas las costillas en un lado y rotas las costillas en otro lado. O sea, es completamente igual. Es como si alguien te da 2 golpes, la primera vez a la derecha, después a la izquierda, y te hace el mismo efecto. O sea, eso ya es como una lotería, que te haga el mismo daño en un lado y en otro es prácticamente imposible. Y lo segundo, romper esas costillas no es nada fácil. O sea, si hay alguna de las costillas que para romper, la explicación que ellos dieron fue como si un coche viniera a 100 kilómetros por hora y te pegase un golpe. O sea, esa es la explicación, pero claro, es como 2 coches a 100 kilómetros por hora, porque tiene
los dos golpes, uno a cada lado. Y luego otro miembro, que es que ahora mismo no sé muy bien cuál es, de esos 4 últimos cadáveres, también tiene el mismo daño, pero en un solo lateral. El mismo daño que tiene Dubinina. Es prácticamente imposible. O sea, el arma con el que fue, o el objeto con el que fue pegado ambos, produjo el mismo daño. O sea, es prácticamente imposible. Yo te doy con un golpe, con un paro a la cabeza a ti y con un paro a la cabeza a ella y no ocasiono el mismo daño. Es imposible. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? ¿A dónde Pues, quieres ir, Maravey? lo que estamos viendo es que es prácticamente imposible. O sea, estamos ante un hecho inusual. Ni Jack el Destripador mataba de la misma manera a todas sus víctimas. O sea, nadie, por mucho que tú quieras hacer el mismo daño a una persona y a otra, y lo mismo que a Dubinina, es imposible que tenga los mismos daños en un lateral, en un lado del cuerpo, que en el otro. O sea, es imposible. Ujú. Lo que quería Pero, preguntar, sí, sí, di, Mercedes. no, di, Carlos, dilo. No, que quería mencionar, antes de esbozar posibles teorías o hipótesis sobre lo que pasó, se mencionó casi al pasar el tema de la radiación. ¿Qué tan desierto es ese tema? Si se encontró radiación en algún cadáver o no. Y bueno, y obviamente, ¿qué hacía, si es así, qué hacía radiación en un cadáver? A ver, es una versión, pero realmente hay gente que afirma que sí había radiación y otra gente que dice que no, y que realmente la radiación que llevaban es muy típica para estas alturas de la montaña, además ahí donde se caían las fases de los cohetes que mandaban los rusos al espacio. Entonces dicen que la radiación era mínima y que podían tenerla. O sea, tampoco ven algo descabellado que tuvieran ese tipo de radiación. Y tampoco Bueno, les llama tanto la atención a ellos, a los que buscaban, a los la, chicos. la radiación se encontraba en unos y unos sí, en otros no. Y sobre todo la radiación se encontró en la ropa, más que en los cadáveres. En algunas prendas sí y en otras no. O sea, explicación la que la queramos dar. Ok. Por eso los investigadores tampoco se han parado mucho en esto, porque allí sí podían, por los sitios donde pasaban, sí podían coger esta radiación, pero era la mínima. De hecho, era la radiación del lugar. Por esto, este sitio es muy alejado. Ahí casa no pasa la gente. Entonces se utilizaba para otras cosas. Yo creo que el grupo estaba en un mal día y en una mala hora, y, en mi opinión. Bueno, me Claro, gustaría... pero la conclusión, No, no, perdona, Carlos. sí, sí, continúa, John. No, la conclusión final, o sea, para que le podamos dar 500.000 vueltas o todas las que queramos, la conclusión final que expone en el médico forense, después de haber hecho el estudio forense a todos los cuerpos, es que estuvieron expuestos. Esta es la conclusión final, literalmente. Estuvieron expuestos a una gran fuerza. ¿Qué es? Ahí estamos. Claro, pero también no es la versión más extendida, que fue a luz de nieve. De hecho, hay vídeos como enseñan cómo se cae, cómo está la tienda de campaña, y que se querían salir, o sea, querían salir porque estaban muy nerviosos, se rajaron y fueron así desnudos. Hombre, pero yo creo Es la que, versión más extendida de su muerte. pero la tienda de campaña cuando la encuentran está con nieve, pero está ligeramente hundida por la nieve. O sea, tampoco es que esté completamente barrida la tienda. O sea, una luz no pudo ser. Lo que
yo para mí, gente profesional que está en la montaña, tú tienes que estar preparado para una luz. O sea, estamos hablando de que eran gente jóvenes, pero eran gente sana, experimentada, dentro de su juventud. O sea, no era la primera vez que hacían largos recorridos. Es más, se querían dedicar a ello. Un equipo de cámaras fotográficas buenísimo para la época, muy, muy, muy bueno, que incluso esto también llama la atención. O sea, yo no sé qué es lo que hacían con una cantidad de dinero elevada, con unas cámaras inusuales para gente, ¿cómo se dice? Estudiantes, porque en aquella época, estamos hablando del 59, una cámara de fotos valía un dineral, ¿eh? O sea, Sí, no, pero a ver, no, en la Unión Soviética todos teníamos cámaras. De hecho, no, os estáis olvidando que vivíamos casi en comunismo y teníamos acceso a muchas cosas. Puede ser que no teníamos pantalones vaqueros, pero yo desde que me acuerdo tenía una cámara. Esmena se llamaba, era muy baladita, hacía muy buenas fotos. Yo no te Y voy a decir que no. si van a un viaje de estos, sí deberían llevar cámaras. Pero no llevaban una cámara normal, llevaban equipo profesional, ¿eh? Bueno, esto podría dar el instituto fácilmente, pero fácilmente le podría dar. Y el dinero, cuando turistas se van por ahí, pues los padres dan dinero. Y entre todos podían reunir esto. Yo realmente no creo que esta es la versión. De hecho, ya ha salido la versión oficial, acabo de ver, que es muy rara, pero bueno. Pero, Mercedes, tú vale, sucede una luz. Vamos a ponernos nosotros en la piel de Dyatlov y de todos los integrantes allá. Tú eres Dubinina. Vale. Están en la tienda de campaña. De repente empiezan a escuchar un ruido de alud. Salen para afuera y de repente permanecen toda la noche entera y se congelan, porque realmente de estos primeros 5 que encuentran, el motivo de la muerte es muerte por hipotermia. Entonces, parece factor no sé, pánico. Factor pánico. Pánico es en mitad del bosque. Estamos hablando que el recorrido que ellos hacen hasta el Cedro es 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros en la nieve es mucho esfuerzo físico. Y ya no en la nieve, sin abrigos, sin botas y en unas condiciones pésimas. Estamos hablando de que para que tú hagas este recorrido de 1,5 kilómetros es muy probable, en las condiciones meteorológicas en las que estaban, es que casi ni que hubieran llegado hasta allí. Llegan hasta allí, para mí, huyendo de algo. Ellos huyen de algo, no es una luz. Porque si hubiera sido una luz, hubiera habido huellas de la luz. Claro, por esto es mi versión, que fue una fase del cohete. Porque primero el sonido, segundo el calor que emite, y el tercero el gas que emite, que te provoca ahogamiento. Entonces, si tú sientes esto, si oyes que algo se está cayendo, que algo suena, hay una luz potente y encima te empiezas a ahogar, ¿qué haces? Salir corriendo de la tienda de campaña. Claro, sí, todo eso me parece perfecto. Pero, claro, pero una vez que pasa el peligro, una vez que ha pasado, porque está claro que han sobrevivido al peligro, fuese una luz, fuese un cohete, fuese un yeti, fuese lo que fuese, estamos hablando que ellos sobreviven a ese peligro, pero permanecen horas en el Cedro, como que hay algo en la tienda en donde no les permite ir a la tienda. O sea, ellos están allí horas en el Cedro y de hecho hay pisadas por todo alrededor, porque el lecho, ese colchón que hicieron los otros 4, los que encuentran posteriormente, las ramas son cortadas ahí, todo alrededor del Cedro. Entonces, digamos que su base, ellos llegan ahí, pero luego vamos viendo que encuentran 2 al lado del Cedro.
encuentran a Dyatlov separado, encuentran a los otros dos separados. Es como que algo los cazó. No utilizaron armas de fuego. Ellos poseían un cuchillo, que el cuchillo desapareció y después resulta que fue encontrado. Tienen signos de lucha. Es más, uno de ellos tiene un mordisco en la mano que se lo produce él mismo. Es como que le dan dos razones. Una es porque no siente la mano por el frío y se muerde la mano para ver si puede sentir el mordisco. O dos, el daño que está sufriendo es tan grande que no puede gritar porque digamos que alarmaría a algo que estaría buscándolo, por decirlo así. Y se encuentra su propia sangre de los nudillos en las encías. Entonces, y signos de lucha en estos 5, que son encontrados primero. Y tienen rasguños, tienen lesiones internas, lesiones además que no hubieran sobrevivido. Son lesiones que le darían un tiempo de vida, que estaría en torno a unas 4 o 5 horas de vida, pero que morirían sí o sí. O sea, yo no sé, y no se encontró huellas de que hubiera caído un cohete, porque digamos, si cae un cohete y vienen los militares, hubieran dejado huellas. ¿Por qué encuentran las huellas de su llegada? Ventisca, es que también esto de las huellas tampoco cuadra, porque es que había ventisca y había mal tiempo. Entonces, si hay ventisca, no sé cómo se han quedado todas las huellas, ¿sabes? O sea, eso fue un momento de cuando paró, que se podían haber huellas. Y cuando van los militares, ya te digo, o sea, había una nota. El 15 de febrero, que los de Dyatlov están muertos, sería por algo. O sea, porque han pasado los militares por ahí y lo han visto. Este también es un dato significativo, y es que ellos dicen que fueron asesinados y colocaron la tienda, digamos, los militares fueron los que hicieron la escena. Bueno, pero los cadáveres... ¿Para qué van a hacer esto? Que no tiene sentido, pero bueno, digamos que los militares lo hicieron. Resulta que cuando una persona muere sobre la nieve, el cuerpo, que aún caliente, derrite la nieve que está por debajo, o el hielo, debajo del cuerpo de la persona. Esto se encontró en los primeros 5 cadáveres. Con lo cual, solo en el de Dyatlov hubo dudas porque se le encontró boca arriba. Y creyeron que alguien lo había movido. Y no, después, con las pruebas forenses, se determinó que él, es cierto, cae con la boca, con la cara hacia abajo, pero muere mirando hacia arriba, como que es él el que se da la vuelta. La cuestión está en que estos 5 primeros murieron y murieron allí. O sea, no murieron en otra parte y los llevaron y los colocaron allí. No, este dato prueba que murieron allí. O sea, que no fueron movidos ni fueron colocados. Entonces, ¿cuál es tu versión? Pues mira, aquí vamos a donde la matamos, pero bien gorda. Yo sé que a Carlos esta versión le va a gustar, porque esta versión es muy buena. Resulta que el 31 de marzo, vamos a ponernos en situación. Han aparecido los primeros 5 cadáveres y están buscando. Hay varios grupos de buscadores, gente profesional, estudiantes. Solo hay una única persona que digamos que empieza la búsqueda y la acaba. El resto son personas que van entrando y saliendo en la ayuda. Bueno, están los militares, que es un grupo de zapadores, que resulta que es un grupo que están preparados, son gente profesional, antiminas. No digamos que a lo mejor son profesionales en la montaña, pero son gente muy especializada. ¿Qué pasaba? Que como no sabían realmente por qué habían fallecido o cómo habían fallecido, o si que la voz que se corría es que alguien los había asesinado, algún grupo para robarles y demás.
resulta que, bueno, pues los militares tenían orden en aquel momento de ir armados. Ellos iban con su pistola, los militares que estaban trabajando en la zona, y se montaban guardias de noche. En el amanecer del día 31 de marzo, este guardia da la alarma en el cual hay una bola de fuego sobrevolando el cielo a una altura bastante alta y va muy lento. La dirección es sur-norte, es la dirección que lleva. Entonces, al dar la alarma, todos los que están en las tiendas de campaña salen. ¿Y sabéis cómo salen? Pues con su ropa de interior, porque los profesionales de la montaña tienen una ropa de interior que no es la ropa interior nuestra, sino es una ropa que ellos usan para estar dentro de la tienda de campaña. Y es como se encuentran, los chicos de Dyatlov se encuentran con esta ropa, con la ropa de interior. Entonces, estas personas salen lentamente, con tranquilidad, y observan el fenómeno. Y entonces aquí es cuando los militares, que como sabemos siempre van por delante de todos nosotros, se dan cuenta que son las mismas huellas que dejan los chicos de Dyatlov. Salen como en grupo y parece como que a observar algo. Ellos observan, este fenómeno dura entre 15 a 20 minutos. Bueno, estos datos, como allí estaban los militares y también estaban los civiles, son dados al fiscal del caso. El fiscal del caso, no creáis que se rió con todo esto. Es más, empezó a investigar, con lo cual llegó a una noticia que salió el día 18 de febrero sobre un avistamiento del 17 de febrero. El 17 de febrero se volvió a ver una bola de fuego que sobrevolaba muy cerquita de allí y además fue vista por muchos militares, civiles y militares. El fenómeno duró entre 8 a 15 minutos y también llevaba dirección norte, otra vez lo vuelvo a decir mal, sur-norte. Incluso en el del día 31 hay gente que vio fuego, una bola muy luminosa, que ellos lo llamaron una bola de fuego, pero una bola muy luminosa, y hay otros que dicen que lo que había dentro de esa luz era como un plato, era un plato metálico, que algunos lo pudieron llegar a observar. Entonces, esto dio un vuelco en la investigación del fiscal, porque las huellas eran muy parecidas a las que en el caso del avistamiento del día 31 eran muy parecidas a las de ese avistamiento con las que se encontraron en la tienda. Es más, el fiscal sí que en su mesa tuvo la versión del cohete, pero llegaron a la conclusión de que los gases, al ser muy volubles, desaparecen muy rápido, con lo cual la intoxicación hubiera sido leve o hubiera durado muy poco tiempo. De acuerdo, pero el pánico que provoca es grande. Sí, pero la vida está en la tienda. Una vez que tú montas un vigilante, tú dices, oye, vámonos a la tienda, tú no te vas a 1,5 kilómetros. Yo para mí, lo que allí les atacó fue el fenómeno, se puso muy cerca de ellos. Es más, rajan la tienda para ver en dónde está lo que está por encima de ellos. Lo que les atacó por arriba. Y entonces salen de la tienda. Fíjate que las huellas de la tienda no es pánico. No es, porque si tú sales con pánico, sales corriendo. Y uno sale para la derecha, otro para la izquierda, el otro para adelante, en mitad de la noche. O sea, tú lo único que sales es correr y se acabó. Y en cambio las huellas no muestran pánico. Pero con tu versión también les tocaría el pánico. No, porque lo que salieron fue a observar. Ellos salieron a observar el fenómeno y algo ocurrió que se vieron amenazados. Entonces, corrieron a toda prisa hacia el bosque, porque el bosque, digamos que bueno, te darían una cierta
protección. Pero claro, en ese momento, ellos cuando salen a ver el fenómeno, están con su ropa de dentro de la tienda de campaña, de interior. Con lo cual, cuando ese fenómeno les ataca, no les da tiempo a meterse a la tienda a coger sus cosas, sino que salen corriendo, por decirlo así, y las huellas desaparecen 500 metros después. Esto es lo que... Y luego vuelven a aparecer en el cedro. Y ya veremos que todos los cadáveres están muy cerca del cedro, porque incluso los 4 que se encuentran después están muy cerquita del cedro. Entonces, lo que fue, les atacó por alto. Yo, investigando, pues, bueno, pues aquí tengo, podéis ver aquí, que lo pongo aquí en la cámara, podéis verlo, como en Brasil encuentran a este señor. Yo sé que son bastante duras las imágenes, pero bueno, esto es un caso ocurrido en Brasil en 1994. Bueno, encuentran un cadáver mutilado. Os puedo decir concretamente es encontrado en un depósito de agua de Guarapiranga, ubicado en la zona sur de la ciudad de São Paulo. A este señor le quitaron el ojo izquierdo, la oreja izquierda, los labios, la lengua, el hueso de la mandíbula. Estamos viendo que son lo mismo prácticamente que Dubinina. Le habían extraído el recto, no encontraron sangre, y lo que dice el médico forense es que fue ejecutado. Esta mutilación fue sistemática y ejecutada con una rapidez, precisión de una inteligencia avanzada. No dice que sea humana, dice que lo hizo sabía muy bien lo que hacía. Muy bien. Entonces tu versión es extraterrestres, ¿no? Para mí, que fueron abducidos como ganado. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Hombre, yo no creo esto. Porque también hay otra versión que habían allí un hilo de oro. Y entonces ahí estaban trabajando la gente legalmente sacando el oro. Pues imagínate que Dyatlov, porque Dyatlov no debería estar ahí, el grupo de Dyatlov. Aparecieron por ahí y estos lo vieron y dicen, mira, los eliminamos. También podía haber pasado esto. Y no les podían haber robado también y no les robaron, Mercedes. No tienes, si hubiera sido seres humanos, ¿para qué van a robar a unos estudiantes? Hombre, si llevaban dinero en los bolsillos. Bueno. Tú te encuentras a unos tipos en la montaña, los matas, porque para empezar debería de haber sido un grupo elevado, porque ellos eran 7 hombres, por decirlo así, Sí. Y aparecen desperdigados, mutilados. Para mí no tiene sentido. Incluso los daños corporales son extremadamente extraños. No sé, por ejemplo, es que, por ejemplo, este informe del forense de São Paulo es que te lo dice con una precisión y accionada por una inteligencia avanzada. No te dice extraterrestre, te está diciendo que lo que aquí ocurrió es extraño. O sea, ha sido un humano, pero con una inteligencia avanzada. O sea, quiere decir que la persona que lo hizo como mínimo era médico. Y la rapidez. Aquí no había intervenciones como si fuera un médico. Aquí realmente son lesiones. Y lesiones, bueno, pero les faltan los ojos, la nariz, los labios, la mandíbula. Los cadáveres, los que encontraron sin ojos y sin labios, encontraron ya en primavera. Entonces, cuando pasaban ya las aguas. Entonces, las aguas se hicieron nuestras partes blandas. Ahí realmente son los ojos, labios. Los cuerpos estaban congelados todavía. No se habían descongelado, ni estaban. Claro,
pero las partes blandas no. Por muy congelados que están, que hace agua, la deshace. Entonces se fueron como rompiéndose y yendo con el agua. Por Mira, eso no tenía... el que más cerca estaba del agua era el cibó. Este era el que estaba Bueno, con la cara ya en el agua. Pero los otros dos, ¿no? Ni la Duminina tampoco estaba, ¿eh? claro, Estaban porque, en la fosa. claro, pero cuando ya viene la primavera y allí que dicen que hay un montón de manantiales, entonces van pasando. Yo Yo lo no veo le veo, yo no, lo no que le veo, no le veo porque las orejas también son blandas, podrían haber desaparecido. de Yo, las, sí, hasta los animales podían haberlo comido. Los tejidos blandos, precisamente, hasta se están congelados, es lo más fácil de romper. Pero eso yo, de que vienen a sacarte los ojos por y ejemplo, las costillas, la no sé. lengua, la lengua de Duminina sí que está seccionada y se encuentra sangre en su estómago, con lo cual quiere decir que fue cortada en vida. No fue cortada por un animal que vino después y se lo comió, porque A entonces, ver, sangre en el estómago. sí, No pienso que le han cortado la lengua. Puede haber cualquier cosa. es lo que dice el forense. El forense dice, se encuentran 100 milímetros o 150 milímetros de sangre en el estómago de Dubinina. Y eso lo que quiere decir es que estaba con vida cuando fue. Es que le podía sangrar la encía. Yo qué sé, contra Hombre, un pero frío. 150 miligramos es mucha sangre, ¿eh? No, no lo sé. Yo lo de extraterrestres como que no lo veo. Porque tienen que ser estúpidos. Venir, matar a unos estudiantes, quitar los ojos y romper las costillas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que ellos vieron algo extraño, se van hacia el bosque, porque no tiene sentido irse al bosque. Alejarse de la tienda de campaña es muerte segura. 1,5 kilómetros en la nieve es muerte segura. Sin protección, sin calzado, está muerto. O sea, Que ya tenían miedo, por supuesto. De algo deberían tenían, de haberlo tenido. tenían mucho, mucho miedo a algo. Y ese algo los cazó uno a uno. Los fue cazando uno a uno y se los cargó. Y ellos intentaron, el grupo se divide en dos, se dividen con el militar, en el Zolotarier, y, y otro grupo, digamos, que es el que intenta regresar a la tienda de campaña. Porque la tienda de campaña es la vida. Allí tienen la vida. Y desde el cedro a la tienda en línea recta se los encuentran. Claro. Ya está. Y no, Esa es la explicación. sí, pero también podía otra versión que han discutido entre ellos y llegaron a las manos. Todo un grupo se fue con uno, otro con otro. Es que porque allí estaba vodka por medio, en todos lados. Porque de Hombre, eso también hay yo pruebas no que han creo que en mitad de la montaña se ligaran a hostias uno con otro. Los cuando primeros. tenía el grupo. Después ese, porque era, no me acuerdo de qué, con quién era el triángulo amoroso, que también había celos y todo, y con vodka suficiente se podía liar cualquier fiesta. Pero, Entonces, pero por muy caliente que vayas, Mercedes, tú no te alejas 1,5 kilómetros de la vida. O sea, pero es como también que me parece que el Zalacarías tenía pistola, tú imagínate que que estaba estás en un submarino. Tú imagínate que estás en un submarino y tienes unas bombonas de gas y dices, bueno, yo con estas bombonas me puedo ir a 500 metros y regresar a esos 500. Si me voy aquí a 1,5 kilómetros, yo ya estoy muerto. No, no tiene sentido. Y si me encuentran a 1,5 kilómetros, es, la explicación tiene que ser que yo no quería volver al submarino. Algo había en el submarino para yo alejarme. pero también han encontrado el arma en Zalacarías. Entonces, No, si son no, solo armas, se encontró un cuchillo nada más. Que llevaban además un cuchillo que estaba la- registrado por la policía. ya no, pero llevaba el arma porque he leído en algún lado. No me acuerdo ahora dónde, pero esto hay que revisarlo porque yo creo que llevaba el arma que no, no debería llevarlo. Porque el cuchillo se supone que llevaban todo.
Pero bueno, Carlos, ¿quieres decir algo? No, 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 la verdad me siento un espectador de lujo. Estoy aprendiendo de ambos con este interesante debate que se armó. La verdad no quise interrumpir porque obviamente los que saben son ustedes sobre este tema en puntual. Entonces lo estaba escuchando atentamente y aprendiendo de ambos, de las posiciones de ambos con respecto a este caso. Eh, Obviamente daría para hablar horas y horas, o sea, podríamos estar horas y horas discutiendo Así y es. diferentes hipótesis sobre lo pasado y demás. Bueno, John ya dejó muy en claro cuál es su posición sobre o su hipótesis sobre este caso. Quería escucharte a vos, Mercedes, como para ir cerrando ya la charla. ¿Cuál es Sí. tu pensamiento, tu opinión, tu hipótesis sobre lo ocurrido en Dialog? Mi hipótesis es un cohete que estaban mandando al espacio y fue una de las fases que cayó al lado y que los militares vinieron a limpiar, vieron que ya estos estaban muertos, han avisado al procurador antes de que el grupo de Dyatlov está muerto y ya después fueron a buscarles porque más o menos hasta que sabían dónde estaba. Entonces, mi versión es esa porque lo de los extraterrestres lo veo como muy revestido, no sé, Ujú. porque vienen a dar un palizón a unos estudiantes, no sé, podían dar, porque estaba la base de al lado, estaba también la cárcel, podría bajar a la cárcel y dar ahí un poco en la cárcel a la gente, y van a por pobres estudiantes, yo qué sé, pero Pues claro, hombre, como son porque, extraterrestres, mete todo a entender a ellos. claro, pero también hay que darse cuenta que otro grupo que estaba por detrás de ellos ven esas luces esa noche, la noche del 1 de febrero. Si es que estaba Polígono allí, allí puedes ver cualquier tipo de luces. Vete tú a saber lo que rusos están mandando cada día al cielo. Y además era la zona de ensayo. Es que era la zona de ensayo y era donde siempre iban los militares a recoger trocitos. O imagínate que explotó. Pero Mercedes, Más. hay una cuestión también. Si eso hubiera sido una zona cotada por los militares, ahí no entra ni Cristo. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Es que Tú iban en secreto. Es que iban en al área 51. Es que ya a 200 Santa kilómetros Francisco antes ya te de encuentras a Miguel. los militares. Ya están hablando de Área 51 y estamos hablando de una cumbre de una montaña perdida en Orales donde hace mucho frío y la gente normal ni se sube. Ahí. Hombre, pero había núcleos urbanos cerca, o sea, de pequeños pueblecitos y demás, y aquellas eran rutas que se hacían con normalidad. Entonces, si los militares hubieran hecho algo, o hubieran estado haciendo algo en serio, allí no pasa ni el Bigfoot pasa. O sea, esto está más claro que el agua. No, 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 en serio se fue ya al cielo. Lo que cayó ya era basura. Entonces da Aún, igual, pero son trozos porque además también han encontrado, cuando buscaban, también han encontrado trozos de los satélites, de las fases. Porque es que cuando se cae, no se cae como una pieza, se revienta. Entonces mandan a por el soldaditos a recoger trocitos. Así que tampoco hace falta un perímetro de control ni nada, porque realmente no hay nadie ahí. hombre, yo no lo sé. Yo, si hay militares involucrados, te puedo asegurar que la zona está controlada. O sea, más. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo vi un reportaje de Cuarto Milenio en donde entraban en una zona, fíjate, en una zona hecha por ingenieros alemanes, allá por los años 40, en lo que debería de ser un búnker, no un búnker, realmente es una base debajo. Tú vas por arriba y tú nada más que ves campo, ves vacas y demás. Pues toda la parte de abajo es una base, que además el gobierno español se dedica a tener escuchas ahí. Bueno, se supone porque es tan secreta que no se sabe ni para qué es. Bueno, pues fueron los del Cuarto Milenio, unos periodistas, estuvieron por allí haciendo fotos y apareció la policía, apareció la Guardia Civil allí y le dijo, oiga señores, ¿qué están haciendo? Les quitaron las cámaras de fotos
y le dijeron que fuera. O sea, cuando esta gente tienen sus zonas están vigiladas y cotadas. Y si están haciendo experimentos en la carrera espacial, como estaban en aquella época, en donde todo estaba muy controlado, en donde no debería de haber nadie, te puedo asegurar que aviones o simplemente ellos registraron en la ruta, ¿eh? La ruta estaba registrada, o sea, el gobierno sabía. No, el gobierno sabía, pero lo que no sabían que se van a quedar allí donde se quedaron a dormir, porque tenían que llegar a un refugio y no llegaron, se quedaron a dormir al aire libre. Sí, y que pero aún son así bastante peligrosas y tampoco estaban preparados para dormir en la noche al aire libre. O sea, es que ellos no deberían estar ahí en este momento. Aún así, yo veo que si hay militares de por medio, eso estaría controlado por helicópteros, aviones y por militares de la zona. Lo tengo clarísimo. Es que la zona no estaba ahí, la zona estaba bastante alejada. Y de donde va el cohete es bastante alejada. Y todavía hoy por hoy, en esta zona, siguen recogiendo los restos de la fase. Sí, yo no digo que no. Yo no digo que no. No, pero todos los pueblos saben. Y dice, mira, ya van los militares a recogerlo. De hecho, hay otro vídeo que ahora organiza las excursiones al paso de Dyatlov, y él cuenta, dice, he visto un montón de veces a militares a recoger cosas, si sabemos de qué va. Yo no lo sé, es simple una hipótesis. Sí, ya sé, extraterrestre, vivan los extraterrestres. Con mala leche. Bueno, John, Mercedes, me da pena tener que cortar esto acá, porque, insisto, estaríamos horas. Yo estoy disfrutando de este debate, que creo que nunca se va a terminar. Creo que al fin de cuentas van a pasar los años y nunca vamos a saber exactamente qué fue lo que pasó. Agradecerles a ambos, a John, a Mercedes, por su tiempo, por su muy buena predisposición. Y seguramente los voy a volver a convocar a ambos para debatir sobre tantos otros misterios que hay en la historia de la humanidad. Fue realmente un placer tenerlos a ambos. Disfruté mucho el debate. Y bueno, breves palabras les dejo a ambos para cerrar esta charla. Empecemos por la dama, Mercedes. Tus últimas palabras antes de finalizar este video. Bueno, primero te quería agradecer por tu invitación y segundo quería decir que a ver, si hay 75 versiones, John y yo no podemos resolver. Él se queda con la suya, yo me quedo con la mía y vamos a esperar a ver si los rusos por una vez deciden decir qué pasó, aunque lo dudo mucho. Así que tenemos, como has dicho tú, Carlos, para horas no, para más, para días para discutir. ¿Tú, John? Yo solo puedo decir que donde esté Mercedes es un auténtico placer compartir con ella, porque es un auténtico lujo. Es nuestra espía, que cuando es civil es Mercedes Pullman, pero cuando se transforma en espía es Tormenta. Un beso enorme, Tormenta. Un beso para ti. No, aparte, Mercedes recién la conozco ahora, pero me encantó su visión racional de los hechos, digamos, ¿no? Por ahí tú, John, y yo somos medios como que nos vamos ahí por las nubes y vemos marcianos verdes y hombres de la nieve, yetis, Bigfoot, o seres de otras dimensiones que invadieron ahí a la gente de Dyatlov. Pero por suerte la tenemos a Mercedes, que es como una balanza que equilibra y dice, no, hay que ver la parte racional. Así que me encantó tenerte, Mercedes, y obviamente te voy a volver a convocar para algún otro vídeo para el canal. Vale, muchas gracias. Un beso muy grande. Un fuerte abrazo a los dos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.